El Museo de Historia Mexicana es la sede para la grabación de la entrevista para celebrar a Cerralbo a sus 441 años de su fundación. Sean bienvenidos. Bienvenidos a este espacio de entrevistas, música, belleza, turismo, cultura, historia, todo esto y mucho más. Quédate con nosotros. Esto es La Entrevista. Y me encuentro con el licenciado Héctor Jaime Treviño Villarreal, cronista e historiador del municipio de Sabinas Hidalgo, Nuevo León. Sea bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con ustedes en este programa de La Entrevista y sobre todo festejando un aniversario más de ese hermoso y progresista municipio de Cerralbo, Nuevo León. Pues muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué representa Cerralbo para el resto de los municipios? Bueno, principalmente Cerralbo, como bien se maneja, y esto gracias a la lucha incansable en la cuestión histórica del doctor Leonardo Contreras, se le maneja como la cuna de Nuevo León y además es una realidad. Cerralbo fue el punto de partida del nuevo Reino de León, posteriormente lo que conocemos este brillante, pujante, progresista estado de Nuevo León. Así es, al hablar de Cerralbo es hablar de uno de los municipios más antiguos del estado de Nuevo León y creo que su cultura y tradiciones pues han traspasado todos los municipios y creo que esta historia tan bonita, creo que es importante que lo conozcan muchas partes de México y por qué no, del mundo, ¿verdad? Así es, y además tiene particularidades muy dignas de ser contadas. El asunto es que hay que difundirlo, hay que contarlo en las escuelas de todos los niveles, desde jardín de niños hasta preparatoria y profesional, incluso que las hay, donde están gente de Cerralbo que ha estudiado y que han egresado de estas casas de estudio. Es correcto lo que usted dice, porque las nuevas generaciones desconocen todo esto que estamos hablando, ¿verdad? De la cuna del estado. A mí me ha tocado ir a exposiciones representando a Cerralbo, y cuando yo hablo de Cerralbo me dicen, pues, ¿qué es Cerralbo? ¿O qué representa? Nos confunden con el cercado. ¿Por qué? Porque pues desconocen, porque hace muchísimos años ya de esto, o también desconocen que es el municipio más antiguo del estado de Nuevo León. Así es, y fíjate que tiene una historia muy interesante. Esta parte no de lo que se dice, porque ahora estamos revisando la historia. Se habla mucho de Alberto del Canto, de Diego de Montemayor, pero verdaderamente el que tuvo la visión colonizadora fue Luis Carvajal de la Cueva, sin la I. Es Luis Carvajal de la Cueva, que no se apellidaba de la Cueva. Eso se le pusieron en el Consejo de las Indias porque había muchos homónimos. Entonces es un agregado el de la Cueva para distinguirlo de los demás. Resulta que, y cuidado porque aquí vamos a corregir datos de la historia de Cerralbo. En 1572 ya estaba Carvajal en el área de Pánuco, en el área de Tampico, y él le solicita a el virrey hacer un recorrido para buscar un camino más cercano de Tampico a Zacatecas. La idea era para que las mercaderías que llegaran a estos centros mineros no pasaran por Veracruz ni por la Ciudad de México, porque había un monopolio. Entonces llegaban las mercancías y de ahí los monopolistas de Veracruz las mandaban a la Ciudad de México y esto repartían para todos lados. No permitían que otros vendieran, Asimismo controlaban también el comercio de la nao de Filipinas en el Pacífico, y tenían un control absoluto. Entonces Carvajal lo que pretendía era que llegaran los barcos a Tampico y de ahí pasaran a Zacatecas, donde estaban estos mineros, mucha gente ya trabajando en la cuestión de la plata. Entonces hacen un recorrido muy interesante por plena sierra, trae gente, trae indios a su servicio, trae negros también, y van abriendo camino, porque no había ni brechas ni nada, ¿no? Un viaje difícil. Llegan a unos 20 kilómetros del camino que va de Zacatecas a Mazapil, en el estado de Zacatecas, y van a habituallarse, van a regresar a Zacatecas, pues a conseguir víveres y demás. Ahí vende Carvajal un esclavo negro y ahí va a Mazapil. Pero la idea era que hacer el camino por acá, por este lado. Ellos, con las mediciones astronómicas que hacían, entonces ya sabían que debía haber otro camino, no irse por aquellas escabrosidades de la sierra. Entonces va a avanzar hacia lo que es ahora Saltillo, que no existía en ese momento, y estamos hablando de diciembre de 1572. Entonces luego dice en sus documentos que descubrió un
¿Cómo bajar de lo que es Saltillo, que está a 1400 metros sobre el nivel del mar? Monterrey está a 534, y ese gran precipicio que vemos cuando vamos en la autopista o en la carretera libre o aún en el tren, pues es tremendo, ¿no? Y cómo bajar por ahí los caballos y los carromatos y demás. Entonces, es una labor. Él dice, encontré un abra, porque era muy escabroso. Y ya llegan a este valle de Extremadura, aunque ahorita se está cuestionando también este itinerario, porque se puede pensar que también pudo haber entrado por el área de Paredón, Coahuila y Camole, por acá por el lado de García, está plano, o incluso por el Abra, por la altura que hay en la sierra, del lado de Mina Bustamante. Mina Bustamante, pasar el cañón del río Sabinas y llegar a lo que ahora es Cerralbo. Entonces la historia está cambiando. Tenemos que remitirnos para hablar de Cerralbo a 1572, 1573. ¿Y por qué razón van para allá? Porque ahí va a estar la sierra que ellos llamaron Nuestra Señora de los Remedios, ¿verdad? Esa es la vocación. Es la Sierra de Picachos ahora, que antes se llamó también Sierra de San Gregorio. ¿Y a qué venían? A buscar minas, a buscar plata, fundamentalmente. Y hacen exploraciones y demás, pero todavía Carvajal no tenía permiso para hacer esas exploraciones, para hacer asentamientos humanos. Entonces él se va a regresar a Tampico. Y ya por esta vía que va, por decir, Cadereyta, a Ciudad Victoria, a llegar a Tampico para aquel rumbo, ¿no? Ellos conocían las cuestiones astronómicas y sabían cómo darle la vuelta a un lugar basándose en las estrellas y en los aparatos astronómicos que había en aquel momento. En ese inter, un tipo muy audaz, muy atrevido, llamado Alberto el Canto, que no era más que un forajido, un bandido. Este señor dependía de los Ibarra, que controlaban, la familia Ibarra que controlaba Zacatecas. Uno de ellos estaba casado con la hermana del virrey y no veían con buenos ojos estas intenciones de Carvajal, porque era quitarles el monopolio de las mercaderías y de todo ese tipo de cosas. Y aparte de la cuestión política, pues ya no iban a dominar ellos, ¿no? Llega un intruso. Entonces mandan en 1577 a este aventurero que al parecer, según algunos cronistas suponen, que era un hombre alto, rubio, barbado, ojo azul, de buen verbo, y debe haberlo sido por las tropelías que hizo en el elemento femenino por acá. Entonces, en este sentido, viene a fundar un Saltillo en 1577, en julio, está acá en Monterrey y funda la villa de Santa Lucía, y va a San Gregorio también. Pero estas fundaciones no se pueden considerar como tal. No hay un sustento documental. Sí hay la actuación de la audiencia de Guadalajara, donde lo persiguen y lo van a meter a la cárcel porque se estaba invadiendo terrenos que no eran de ellos. Estas tierras pertenecían a la audiencia de Guadalajara, ¿verdad? No a la Nueva Vizcaya, que es Zacatecas. Entonces, en esta situación es muy cuestionable esa primera fundación que se le da a este aventurero que es Alberto el Canto. Entonces, la fundación pues no pegó, porque lo va a perseguir la audiencia y la Inquisición también. ¿Por qué la audiencia? Porque vendía esclavos. Una de las prácticas de estos primeros colonizadores que tuvimos allá en Cerralbo, en Sabina, en todas estas partes, era agarrar los esclavos y venderlos a los indios. Entonces era castigado, y más si lo hacía sin permiso. Entonces no funciona, y no es hasta 1579 donde Carvajal va a obtener la capitulación. Hablando de la fundación de Cerralbo, se ha dicho que es en el Pozo de Dimas, en el Parque Nacional del Sabinal. ¿Qué me puede decir al respecto, licenciado? Pues, yo tengo ciertas dudas al respecto en cuanto a la población. También en el año, Estamos hablando de oficialmente se maneja 1584. Yo lo sitúo en 1581, porque hemos encontrado documentos en el Archivo de Indios en España donde dice el primer alcalde que tuvo Cerralbo, y que nadie lo menciona, es Gabriel Mancillas, personaje desconocido. Por primera vez lo estamos mencionando en un medio. Gabriel Mancillas fue el primer alcalde, un hombre rico que acompañó a Carvajal este viaje que hizo, y que se establece ahí como un alcalde, y Carvajal le da todo el mando, porque Carvajal andaba explorando y descubriendo otras tierras, entre los cuales en su cabildo tuvo, increíblemente, estaba Gabriel Mancillas, de personaje interesantísimo,
que estamos rescatando, estuvo como regidores a Diego de Montemayor y Alberto del Canto. Entonces, ahí se hicieron exploraciones, ojo, increíblemente, cerca de 600 minas, Estamos hablando de 1581, 1582, no de 1584 como se habla, disque fecha oficial. Ahí hay que dejarlo ahí como fecha oficial. Pero la realidad es que ya tenemos hasta el ayuntamiento que tenía Gabriel Macías en 1582. Entonces, esto nos sirve, las revisiones que estamos haciendo de la historia, porque hay que cambiar, porque luego se van convirtiendo también en mitos, ¿verdad? No, esta es, porque ¿qué? Es que dice el alcalde que no, señor. Los documentos, y a lo mejor no vayamos encontrando algunos otros documentos, van a decirnos que desde 1581 ya estaba sentado la gente ahí, que ya había llegado, definitivamente. Entonces, van a fundar dos ciudades, la ciudad de León y otra villa que se llama la Villa de la Cueva. Ojo, de la Villa de la Cueva también ahora están surgiendo documentos. Cuidado con lo que voy a decir, pero esto lo afirma una hipótesis del licenciado Carlos González Rodríguez, que ha estudiado Carvajal, y nos dice que probablemente la Villa de la Cueva estuvo en Sombreretillo, Sabinas, Hidalgo. Ándale. No está comprobado todavía, pero ya hay nuevas luces en esta población. Ahora sí, no voy a decir la expresión popular, pero haya sido como haya sido, fue ahí donde está la cabecera de Cerralbo, probablemente más cercano a Benavides. Lógicamente ya estaba en lo que conocemos como Parque Sabinal, porque hay que recordar que esos sabinos son milenarios. La gente dice tiene 500 años, no, algunos de ellos tienen 800 o 1000 años. Entonces, y ese es un ojo de agua muy benéfico, de agua muy buena, y es el Carvajal el que llega, pero no se queda en Cerralbo. Él va a explorar otras regiones y deja ahí a Gabriel Mancillas, de ayudantes como regidores, entre otros, a Alberto del Canto y a Diego de Montemayor. Después de todo lo que había pasado, porque hay no leyenda, hay una realidad, una rivalidad en amores y cosas por el estilo, que algunas gentes ya lo han manejado entre estos dos caudillos, que causó problemas, pero Carvajal tuvo el arte de juntarlos, de que sean sus colaboradores. También luego, más adelante, en 1583 se va a fundar la Villa de San Luis, de los Ojos de Santa Lucía. Desde Alberto del Canto, no, desde Alonso de León, cronista, dice la Villa de San Luis, rey de Francia. No sé dónde sacaron eso de rey de Francia, es un agregado que es inútil, no sirve, ¿no? Entonces el asunto está en que Monterrey se va a fundar la primera ocasión en 1583 por Gaspar Castaño de Sosa. Carvajal no vino a fundar tampoco Monterrey, ojo, ya hemos encontrado que no, pero sí, por órdenes y mandato de Carvajal, Gaspar Castaño de Sosa fue a fundar Monterrey, y no les interesaba, a Carvajal no le interesaba Monterrey, no, les interesaba allá, donde está Cerralbo, porque allá estaban las minas, allá estaba lo que ellos buscaban, que era la plata. Pues el dinero, ¿verdad? Pues claro, acá sí había muchos zacatales que solo les interesaba por el ganado, y había muchos tunales. La planta del nopal les interesaba porque ahí se da un insecto que es gris, que tú lo puedes ver cuando veas alguna planta de nopal, y tú agarras ese animalito, lo aplastas y es rojo, el colorante. Eso servía para colorear telas, y después de la minería fue el producto más importante que se exportó a España. Con eso se coloreaban las telas. Ya lo conocían acá nuestras etnias, las indias, por ejemplo, lo mezclaban con ciertos polvos de la tierra y hacían ¿cómo se llama? Maquillaje, para maquillaje. Polvo de arroz. Pero lo mezclaban con ese colorante, con la cera. No, pero eso lo hacían con la cera de la miel de abeja, lo mezclaban y se pintaban los labios. Hacían cosméticos. Hacían la cosmetología, pero la función más importante de la grana cochinilla, que se le llama ese insecto, era para colorear telas. Entonces así se dio la primera fundación de Cerralbo. Estamos hablando 1581-1582. ¿Y qué me puede decir, por ejemplo, de que en esa fundación los municipios que forman parte, lo que viene siendo municipios cuna, no tienen algo que ver en en esa fundación? No, mira, lo más importante en ese momento era Cerralbo, la ciudad de León y la Villa de la Cueva, que posteriormente luego una refundación, que es otro lío interesante, se va a llamar San Gregorio.
Yo creo que esto es unos pasajes de la historia de Nuevo León que hay que investigarlos bien, difundirlos, porque además tienen mucho sabor, mucho contenido. Claro. Y verdaderamente los cerralbenses deben de conocer estas historias. Hablando de las ferias de Cerralbo, licenciado, ¿me puede decir en qué momento agarran un mayor auge las ferias y la importancia en el resto de los municipios? ¿Cómo se transforman en ferias? Cuando se hacen comerciales. Las ferias generalmente en el mundo es para comprar y vender, claro. O trueque, intercambiar productos. Sí. Mayormente estaba ligado a la función religiosa. ¿Cuál era el santo o la virgen de la elección? Del patrono o patrona de ahí, fiesta patronal. Y ahí ¿qué se hacían? Corridas de toros, peleas de gallos, juegos de azar, las loterías y todo este tipo de cosas. Y era la fiesta, la música, la comida y la bebida. Esto de las ferias se fue transformando ya al siglo XIX, ya hay permisos, los puedes encontrar en el periódico oficial, y en el siglo XX como que van desapareciendo. Y todavía en los 40 en algunos pueblos se hacían, luego los vamos a revivir en 1986. El doctor Leonardo Contreras, un gran personaje, amigo mío, uno de los hombres destacados de Cerralbo, fundador de la preparatoria y demás, el doctor Leo, por su amistad con el gobernador Martínez Domínguez, que claro, eso lo llevó a ser alcalde, y empezó con la idea de hacer una fiesta enorme en 400 años, pero ya a partir del 86 agarran vuelo más de 26 ferias en los municipios. Ahorita tenemos unas 30 que se festeja esto, y básicamente es lo mismo, fiesta, baile. Ahora le agregaron la famosa cabalgata, que es la reminiscencia de aquellos herraderos que se hacían en aquel tiempo, porque tenían que andar arreando las vacas y demás, ¿no? Y es interesante lo que se hace ahora. Muy bien. ¿Me puede dar un mensaje final para Cerralbo en sus 441 años de su fundación? Creo que Cerralbo es una de las ciudades muy importantes, no lo creo, lo sé, es una de las ciudades más importantes, lo fue en el Nuevo Reino de León y lo es en el Nuevo León actual. De ahí han salido personajes que merecen un reconocimiento. Ya hablamos ahorita del doctor Leonardo Contreras, pero podemos mencionar a don Roberto González, industrial, banquero, que además filántropo, a su esposa, doña Barbarita, que han hecho una labor impresionante con ese patronato de Pro Cerralbo, Nuevo León. Aquí, ¿cuál es la lección de la historia? La lección de la historia es que esta gente, la gente que vive ahí en Cerralbo, son los verdaderos héroes de Cerralbo, Nuevo León. Son los que han sostenido, como dicen en el pueblo, el punto, son los que se quedaron ahí. Yo sé que los que están afuera han ayudado y ayudan siempre, pero estar ahí en la persistencia, en la constancia de estar viviendo la vida cotidiana ahí adentro. Esos son los verdaderos héroes de la historia de Cerralbo, Nuevo León, que es riquísima, que es muy amplia, que en una entrevista de 1 hora o poco más, poco menos, es imposible abarcar. Hay tanto que decir de la historia, de la geografía, de la vida cotidiana, de las tradiciones, de las costumbres y la gastronomía de Cerralbo. Felicitaciones a las autoridades municipales y felicitaciones a todos los cerralbenses. Muchas felicidades al municipio de Cerralbo. Felicidades. Quiero felicitar a la gran ciudad de Cerralbo, Nuevo León. Feliz aniversario 441. Felicidades de parte de la ciudad de Roma. Felicidades Cerralbo por su aniversario. La señorita Estreviño, queremos felicitar a Cerralbo, Nuevo León. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Paco Bernal. Cerralbo está de fiesta. Hola, ¿qué tal? Saludos. Soy Felipe de Jesús, el más pegacero. Amigos de Cerralbo, soy el Pollo Esteban, director del Grupo Pegaso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Antonio Nelly y a través de este video me quiero sumar a la gran alegría de toda la comunidad de Cerralbo, Nuevo León. ¿Qué tal, amigos de Cerralbo, Nuevo León? Reciban un abrazo muy fuerte de parte de su amigo Héctor Mier y de toda la agrupación de los Mier. Hola, ¿qué tal? Soy Froilán Yescas, cónsul titular de México en McAllen. ¿Qué tal, amigos? Les saluda a su amigo Rogelio Campos, vocalista del Grupo Intenso. ¿Qué tal, amigos? A nombre de un servidor, Eduardo Alvarado Genesi, y de mi equipo de producción de reportajes de Alvarado, quiero enviarles un cordial saludo a todos nuestros amigos de Cerralbo, Nuevo León. Un 22 de abril de 1582 fue fundada Cerralbo. ¿Cómo estamos, amigos? Aquí su grupo Notable, nomás mandándole un saludo a nuestro Cerralbo, nuestra cuna del estado. Con un inmenso cariño saludo a todos los habitantes de este bellísimo municipio de Cerralbo, Nuevo León. Es por ello que los cerralbenses nos sentimos orgullosos de que Cerralbo sea
la cuna del estado de Nuevo León. 441 años de la fundación de Cerralbo Nuevo León. Cumple 441 años de aniversario. 441 aniversario. ¡Felicidades, Cerralbo! Cuna del estado. 441 años. Pásensela bien bonito. Y quiero felicitar a todos mis queridísimos amigos de Cerralbo Nuevo León. Muchas felicidades por un aniversario más de su fundación. Saludar de abrazo a todos mis amigos cerralbenses. Y pues muchas felicidades por el aniversario de la fundación de Cerralbo. Por la celebración de sus 441 años de fundación. Y a nombre de todos, queremos enviar un abrazo muy fuerte para todos ustedes por este aniversario de Cerralbo Nuevo León. Un gran saludo a todos los amigos originarios de Cerralbo, que están de manteles largos, están de fiesta. Cerralbo fue la primera población fundada en el estado de Nuevo León, y es por ello que los cerralbenses nos sentimos muy orgullosos de ser de la cuna del estado. Hermoso municipio que está celebrando sus 441 aniversario de haber sido fundado. 441 años de su fundación. Muchísimas felicidades a toda mi raza de Cerralbo, la cuna del estado de Nuevo León. Celebrando 441 años desde su fundación, y nada más queremos mandarle un saludo a toda nuestra raza de allá. Cuna de nuestro estado de Nuevo León. Felicidades, Cerralbo y Nuevo León, por esos 441 años. La cuna del estado de Nuevo León. Muchas felicidades. Cerralbo Nuevo León. Muchas felicidades. ¡Felicidades, Cerralbo Nuevo León! Un saludo, un abrazo. El padre Osi Rodríguez, orgullosamente de Cerralbo Nuevo León. Y que viva Cerralbo. Les mando un abrazo a todos. ¡Feliz aniversario! Un abrazo para todos, felicidades en su aniversario. Por el 441 aniversario de la fundación de la ciudad, cuna de Nuevo León. Cerralbo, muchas felicidades en estos 441 años. Siéntanse orgullosos de contar con su Parque El Sabinal. Felicidades. Sí, señor. Muchas felicidades y que los festejos sean todo un éxito. Muchas felicidades, muchos éxitos y sigan adelante. ¡Felicidades! ¡Los amamos! Festejen muchísimo y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Les mando un fuerte abrazo y bendiciones. Felicidades. Y que viva Cerralbo. Muchas felicidades y que vengan muchos años más. Su amigo Santiago González. ¡Ánimo! Debo mencionar que en el año 1982, por primera vez se coronó a la primera reina de los 400 años. Ella fue la señorita Edith Olavarrieta. A partir de ese momento, en cada festejo de cuna del estado hay una nueva reina. Monterrey su capital y su estado Nuevo León. Felicidades, Cerralbo, a sus 441 años de su fundación. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Y ya viene amaneciendo y a la luz el día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. Felicidades, Cerralbo. Para mí es un gusto y un placer haber estado con todos ustedes, y esto fue La Entrevista.